Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Llegamos a todo el país a través también del canal 990 de Simple TV y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Vamos a conversar el día de hoy en esta sección, que será la última por el año 2022, esta sección de la mano de Secodap, de trastornos en la conducta alimentaria. Probablemente alguno piense a lo mejor en desnutrición. No. Estamos hablando de anorexia, estamos hablando de bulimia, estamos hablando de trastorno alimentario compulsivo, entre otros que no los únicos, pero sobre todo vinculado a los niños, a los adolescentes. ¿Se presentan a partir de qué edad? ¿Cómo responder como padres? Ese es nuestro tema el día de hoy. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Son las 8:21 de la mañana con Román y con Sabrina Di Cristanciano. Ella es psicólogo del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia de Secodap. Sabrina, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Quisiera primero conocer, Sabrina, cuáles son esos trastornos de la conducta alimentaria, los más comunes. Vale, seguro. Mira, los trastornos más comunes de la conducta alimentaria son la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, el trastorno por purgas, que hay una diferencia entre el trastorno por purgas y el trastorno por atracón. Son los más comunes de acuerdo al DSM, que es el libro de diagnóstico que nos permite indicar si padecemos o no de una enfermedad mental. Y estos 4 trastornos, ¿a partir de qué edad se pueden llegar a presentar en niños o en adolescentes? ¿Cuándo lo más temprano? No hay una edad estimada realmente para presentar un trastorno en la conducta alimentaria. Aún así, por estadísticas sabemos que en la adolescencia hay mayor incidencia para desarrollarlo. ¿Y a qué responde? Es decir, cuando un niño, cuando un adolescente comienza con este trastorno en la conducta alimentaria, ¿por qué razones? ¿Por qué lo ve como una opción? Claro, lo que pasa con los trastornos de la conducta alimentaria es que son multifactoriales y multicausales. Es decir, que un solo síntoma, un solo elemento no es suficiente para indicar que se padece dicho trastorno. Y bueno, y ellos están dados por la idealización de la delgadez, la cultura de la dieta, la presión por los ideales de belleza, incluso así como la búsqueda de la delgadez. Entonces, bueno, al final hay demasiadas razones o factores que pueden desarrollar ese tipo de trastornos. Y lo que pasa con los trastornos de la conducta alimentaria es que el problema no es con la comida, sino que el problema se refleja en la comida. Claro. Es decir, ese es el síntoma, pero realmente desencadena o es a partir de muchas otras cosas. Claro, uno puede pensar, claro, habrá que acudir al gastroenterólogo, quizás, al internista puede ser, pero sobre todo el psicólogo es el que tiene el papel fundamental, ¿no? Exactamente, tanto el psicólogo como el psiquiatra serían las especialidades, bueno, donde habría que concentrar la mayor atención. Y si hay algún problema o una dificultad en la relación que tengo con la imagen corporal, algo que me hace sentir insatisfecho, porque ¿qué es lo que pasa con esto? Que hay como un desencadenamiento o un control obsesivo por el peso. Y eso se desencadena en el comportamiento alimentario. ¿Se llega incluso a medicar a un paciente? Si es necesario, sí. No necesariamente por el trastorno de la conducta alimentaria como tal, sino lo que está desencadenando, porque puede desencadenar alteraciones en el estado del ánimo, como ansiedad, depresión. Entonces, quizá la medicación ayude con esos otros síntomas o con esos otros elementos para que después el trabajo psicoterapéutico que se haga desde el trastorno de la conducta alimentaria pues sea más fácil de llevar para el mismo paciente. Claro. Sabrina, ¿cómo detecto en esas primeras etapas del trastorno de la conducta alimentaria en mis hijos? ¿De qué debo estar pendiente en casa? A ver, en casa es importante estar pendiente de si nuestros hijos tienen alguna preocupación excesiva por el peso o hay una percepción errada sobre su propia imagen corporal, es decir, que se sienten que están demasiado delgados o que están demasiado gordos, pese a que la percepción que nosotros podemos tener de ellos como adultos es que el peso se establece de manera normal. Si, por ejemplo, verificamos que hay restricciones en la comida, es decir, se saltan comidas, comen menos de lo adecuado a las horas, o dejan de comer algunos alimentos porque consideran que tienen un contenido calórico demasiado elevado, o solo quieren comer cierto tipo de alimentos, o presentan otro tipo de conductas alimentarias, es decir, toman de manera excesiva o comen demasiado chicle, o se excusan en actividades familiares repetitivas, o por ejemplo ya teníamos una rutina, todos nos sentábamos a tal hora a comer y entonces bueno, ahora ya él no quiere sentarse más nunca con nosotros a comer, cuando ya es algo que ya está establecido en la casa. Atención también si comienzan a contar calorías, si hay atacones reiterados o si de repente se empiezan a parar
muchísimo de la mesa, entonces esto nos podría indicar que pudiese haber la presencia de algún vómito, entonces hay que estar atentos con eso. Disminuciones o aumentos excesivos de peso en muy poco tiempo, que haya como una fluctuación. Sí. Sabrina, ¿y esto nada tiene que ver con colegios privados o escuelas públicas? ¿Esto no es asunto de ricos o de No, pobres? Es para decir, nada. que ni siquiera tiene que ver con estar flaco o no tan flaco. O sea, no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? No, para nada. De hecho, tú puedes tener anorexia y puedes estar obeso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien. ¿Reciben muchas llamadas en el servicio de atención psicológica por casos como estos? En el servicio no recibimos tantas llamadas por dificultades con los trastornos alimenticios, pero sí por alteraciones de estado del ánimo. Y a veces dentro de esta misma alteración hay dificultades con la comida. Claro. Pero no terminan de ser per se Exacto. un trastorno alimenticio. Exacto. Sabrina, muchísimas gracias por este tiempo hoy, ¿eh? Seguro a ustedes por abrir el espacio. Vale, Sabrina del Cristanciano es psicólogo del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia de SECODAP, @SECODAP. Recuerde, 820.